Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos y a esta porción del versículo número 1 al 18 del capítulo 11, yo lo he puesto como título: La Iglesia de Cristo no es una religión. Es un tema como muy interesante, ¿no? Es un tema como que llama la atención. Entonces, si no es una religión, ¿qué es? La Iglesia de Cristo, ¿qué es? Ya hemos estudiado en algunas otras ocasiones qué es la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Y nosotros sabemos que la Iglesia de Cristo es el cúmulo de todos los hermanos, de todos los creyentes en el mundo, ¿verdad? Son todos los creyentes en el mundo, ¿verdad? Que han sido puestos, ¿en dónde? En la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces la Iglesia de Cristo es el cúmulo de todos los creyentes a nivel mundial, ¿verdad? No es una religión, pero regularmente el mundo o la gente hace de la Iglesia de Cristo una religión, desgraciadamente. Y nosotros sabemos que una religión, ¿qué es? Una religión que es un acto humano, ¿verdad? Es un acto humano que como humano regularmente falla, ¿verdad? Y cae en problemas. Entonces, una religión hecha por los hombres siempre va a ser falible, siempre va a fallar. Pero este es el tema que vamos a estudiar el día de hoy precisamente, ¿verdad? ¿Qué es la Iglesia de Cristo? Bueno, la vez pasada vimos cómo la salvación también es para los gentiles, ¿verdad? En todo el capítulo 10 estudiamos eso, que Dios quiso que la salvación también fuera para los que no eran judíos, sino para todo el pueblo, para todos los pueblos del mundo, ¿verdad? Vimos que Cornelio, su familia y sus amigos recibieron lo mismo que recibieron los judíos en el día del Pentecostés. ¿Qué recibieron el día del Pentecostés los judíos? El bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? El bautismo del Espíritu Santo, y esta vez también estos personajes los recibieron siendo gentiles, no siendo judíos, ¿verdad? Este paradigma nuevo tiene que ser asumido por todos, ¿verdad? Nuestro Dios empieza a cambiar el paradigma de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Porque los judíos pensaban o tenían el pensamiento de que ellos eran el pueblo escogido. Ellos eran el único pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Pero vemos que Dios incluye ya a todas las naciones, a todo el mundo, ¿verdad? Abre la gracia y entonces todo el mundo ya está incluido para formar parte del pueblo escogido de Dios. Esto es algo muy, muy interesante y muy valioso para nosotros que no somos judíos, ¿verdad? Hoy veremos 3 verdades muy importantes que no pueden ser cambiadas por las costumbres humanas. Número 1, la Iglesia de Cristo no es una religión. Número 2, la salvación solo es por medio de la palabra de Dios. Y número 3, el arrepentimiento es la señal de la vida eterna. Bueno, pues vamos a analizar punto por punto y empezamos con el versículo número 1. La Iglesia de Cristo no es una religión. Dice el versículo número 1 de Hechos 11: oyeron los apóstoles y hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Fíjese, antes de que Pedro y los demás judíos que estaban con él subieran a Jerusalén, ya se habían enterado de lo que había sucedido en Cesarea, ¿verdad? Con estos personajes, ya se habían enterado tan rápido, ¿verdad? Ya habían oído que lo que había sucedido en Judea, en la región de Cesarea, donde vivía Cornelio y su familia y sus amigos. Y dice el versículo número 2: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Inmediatamente que llegó Pedro, empezaron a discutir con él qué es lo que había sucedido.
¿Por qué se había comportado de esa manera, no? ¿Y quiénes estaban disputando con él? Los llamados de la circuncisión. Así le llamaban a un grupo muy radical, ¿verdad? Que se les llamaba los judaizantes, ¿verdad? En esa época, en la primera iglesia estaba formada ¿por quién? ¿Por quién estaba formada la primera iglesia? Por puros judíos. Por puros judíos. Pero estos judíos todavía no tenían muy claro qué era la iglesia de Cristo, qué era lo que Dios estaba formando, ¿verdad? No tenían muy bien claro. Ellos practicaban una religión, la religión judaica o judía, ¿verdad? Ellos pertenecían a esa religión, pero no tenían muy claro qué es lo que estaba sucediendo. Bueno, nosotros con esta porción de la Escritura tenemos que entender qué es lo que sucedió, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo les había dado un mandato a sus discípulos, ¿verdad? Y les había dicho que predicaran el Evangelio, ¿verdad? Que hicieran discípulos, ¿en dónde? Les dijo primero en Jerusalén, ¿verdad? Luego en Judea, en Samaria. Y después, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Bueno, pues ya había sucedido de que se había predicado el Evangelio en Jerusalén. Recordemos que cuando Jesús mandó a los 12 a predicar el Evangelio y después a los 70, ¿a dónde los mandó? Les dijo, no entren a casa de gentiles ni de samaritanos, ¿no? Sino solo vayan a las ovejas perdidas de Israel. Les dijo exactamente, únicamente abóquense a predicar el Evangelio a los judíos, nada más. ¿Por qué? Porque era la primera tarea, predicar el Evangelio a todo Jerusalén. Después vimos que con el ministerio de Felipe, ¿verdad? Y los demás discípulos empezaron a predicar, ¿en dónde? En Samaria. En Samaria y en Judea empezaron a predicar. Bueno, pues el día de hoy nuestro Dios continúa con esa labor, ¿verdad? Porque pues los discípulos no lo iban a hacer solos, ¿verdad? Se les había dado un mandato, pero Dios nunca los iba a dejar solos, sino que ahora Dios estaba poniendo los medios, estaba preparando el terreno, ¿para qué? Para que se empezara a predicar hasta lo último de la tierra. ¿Y quiénes estaban en lo último de la tierra? Los gentiles, los que no eran judíos. Entonces, en el capítulo 10 vimos cómo nuestro Dios empieza a cambiar el paradigma de los judíos, ¿verdad? ¿Cuál era el paradigma que tenían? Pues que ellos eran el único pueblo escogido de Dios. Pero Dios les empieza a cambiar su mente, ¿verdad? Su posición. Y les empieza a decir que aparte de los judíos, Él va a traer a otras ovejas que son de su redil también, ¿verdad? Y se refiere a todas las naciones que están dispersas en todo el mundo, ¿verdad? Bueno, aquí cuando la Escritura se refiere a los de la circuncisión, se refiere a esos judíos, a esos primeros judíos que habían creído en Cristo, ¿verdad? Pero que eran unos judíos muy aferrados a sus tradiciones, muy aferrados a sus costumbres, ¿verdad? Entonces en el versículo número 3 diciendo, disputaban con Pedro, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Verdad? Hasta mismo Pedro le dijo a Cornelio, ¿no? Es que no es digno, ¿no?, de un judío, ¿no?, entrar a la casa de un gentil, pero Dios me lo ha ordenado, ¿verdad? Entonces para los judíos era indigno entrar a la casa de un judío, y mucho más indigno era ¿qué? Comer con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué era indigno comer con ellos, con los gentiles? Porque ellos tenían que seguir las costumbres, ¿verdad? Y ellos se supone que en una casa de gentiles no iban a encontrar la comida kosher, ¿verdad? No iban a encontrar la comida que ellos comían regularmente, ¿verdad? Para guardar sus costumbres. Por eso era indigno sentarse en la mesa de los gentiles, porque no iban a poder cumplir con esa tradición. Por eso le estaban reclamando.
a Pedro: ¿qué es lo que hiciste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué te atreviste a hacer eso? Reclamaban a Pedro no cumplir con sus costumbres. La inclusión a la iglesia de Cristo no es por seguir las costumbres de los hombres, sino porque Dios los ha elegido de esa manera, ¿verdad? Aquí vemos que los judíos no tenían bien claro cuál era la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y como muchos en esta época, también ponen reglas y dicen y te obligan a practicar una religión, ¿verdad? Y te dicen que de esa manera tú vas a llegar al cielo, ¿verdad? Asimismo estos judaizantes estaban exigiéndole a Pedro que le exigiera a la gente: bueno, está bien, si ellos también quieren formar parte del pueblo escogido de Dios, pues entonces que se hagan prosélitos. ¿Qué significaba hacerse prosélito? Hacerse prosélito significaba que ellos también se hacían como simpatizantes de su religión, ¿verdad? Y que también ellos tenían que cumplir con las reglas y todos los reglamentos de su religión, ¿verdad? ¿Cómo qué reglamentos? Pues como la circuncisión. Tenían que circuncidarse, decía ese grupo decía: pues sí, que vengan, pero que se circunciden, se hagan la circuncisión y que cumplan con la ley, ¿verdad? Para que ellos puedan pertenecer a nuestra religión. Pero estaban equivocados, porque no se trataba de que cumplieran con una religión, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia de Cristo? ¿La iglesia de Cristo está conformada a todos aquellos que cumplen una religión? Sino los que pusieron su confianza en Cristo, ¿no? Los que pusieron su confianza en Cristo. ¿Y quiénes son los que pusieron su confianza en Cristo? Pues todos aquellos que recibieron el don del arrepentimiento y de la fe. ¿Y ese don quién lo dio? Ese don Dios lo dio, ¿verdad?, a cada uno de los creyentes, ¿verdad? Entonces aquí está el meollo del asunto, ¿verdad? Entonces no es por practicar una religión el que se forma parte de la iglesia de Cristo, no, sino es porque Dios lo ha querido de esta manera. Dios dice en la Escritura que ya ha elegido a los que van a formar parte de su pueblo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había escogido a los que iban a formar parte de su pueblo, ¿verdad? Entonces, por eso, estos judaizantes, este grupo, pues no lo entendía muy bien. En esta porción vamos a ver que a regañadientes ellos van a reconocerlo, lo que Dios quiso, ¿verdad? Pero no van a estar muy contentos todavía, Van a continuar con esa actitud de que los que quieran formar parte del pueblo escogido, que practiquen la religión judía. Van a seguir con esa actitud. Vamos a ver toda esta actitud hasta el capítulo número 15, acuérdense. Cuando veamos en el capítulo número 15, se va a tener que hacer una primera reunión de los primeros cristianos. Es la primera reunión que se hace de los primeros cristianos para determinar quién es el que forma parte de la iglesia de Cristo. Si se tienen que circuncidar, si tienen que ser prosélitos, si tienen que practicar la religión judía o no. Hasta el capítulo 15, en donde se da esa primera reunión, de esa reunión para decidir eso, es que van a decidirlo. Pero mientras este grupo va a estar duro, ¿no? Con esas ideas. Inclusive dentro de ese grupo, muchas veces se encontraba Pedro, ¿no?, envuelto. Que hasta Pablo una vez, más adelante vamos a ver cómo le llama la atención, ¿no? Pablo mismo le llama la atención a Pedro por esas actitudes que tiene, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar viendo que Pedro, en lugar de disputar con esa gente, que disputar con esos hermanos que estaban en Jerusalén, ¿qué hizo?
no discutió con ellos, sino que inmediatamente les dijo: no, miren, lo que sucedió fue esto, y empieza a narrarles lo que había sucedido. En el versículo número 4 dice la escritura: entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: pues estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Recordemos que esta historia la vimos en el capítulo 10, ¿no? Esta misma historia que está narrando Pedro, la vimos en el capítulo 10, pero ahora se la está contando a todos, a este grupo que está en Jerusalén, ¿verdad? Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda entró jamás en mi boca. Ahí Pedro les estaba diciendo: yo me oponía a romper con mis costumbres, pero esta orden venía de Dios. Les estaba diciendo a ellos, ¿no? Les estaba contando su testimonio. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón. En esos momentos les estaba diciendo: pero no solo fui yo a ese lugar donde fui llamado, no fui yo solo, sino que me acompañaron estos 6 varones también, circuncisos también, judíos también, me acompañaron, y ellos también vieron lo que sucedió, de tal manera que Dios estaba poniendo todos los medios necesarios para que esos judíos no tuvieran otra alternativa más que obedecer lo que Dios quería, ¿verdad? Porque ellos sabían que tenía que haber testigos. No valía solo la palabra de Pedro, sino que tenía que haber testigos. Y afortunadamente había 6 testigos más, ¿verdad? Bueno, en el versículo 13 continúa diciendo Pedro: quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel. Entonces se está refiriendo a Cornelio, que quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Aquí vemos que se tenía que cumplir el mandato de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Se tenía que cumplir el mandato en cuanto a que se debía de predicar el Evangelio, ¿verdad? Hasta el fin del mundo, hasta el último de la tierra. ¿Y dónde era eso, lo último de la tierra? Pues donde vivían los gentiles, donde vivimos nosotros, todos nosotros donde vivimos ahora, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver ahora el punto número 2, ¿verdad? El punto número 2, en esta historia que estamos viendo, se nos va a aclarar que la salvación solo es por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? Aquí vamos a ver que la salvación no es por cumplir con una religión, no es practicar una religión, ¿verdad? Y hoy en día mucha gente nos dice eso, ¿no? Que vengan y que cumplan con su religión para que puedan ser salvos, ¿verdad? Para que puedan llegar al cielo. Pero vamos a ver cómo en la Escritura nos dice que no es por practicar una religión, sino es por escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces en el versículo 14 continúa diciendo Pedro: y entonces Cornelio me dijo: él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa, ¿verdad? Aquí nos está aclarando que por medio del Evangelio, ¿verdad?, que iba a predicar Pablo, por medio de esas buenas noticias que iba a predicar Pedro, entonces Cornelio y toda su casa iban a ser salvos, ¿verdad? La palabra de Dios es la única que nos puede dar la salvación. No hay otro medio. Dios lo ha querido así. Dios lo ha querido así.
Si hubiera sido por practicar una religión, no lo hubiera dicho. Ni el mismo Jesús, cuando anduvo predicando aquí en la tierra, cuando anduvo sanando, ¿verdad?, a la gente, ¿verdad?, cuando anduvo echando demonios fuera, nunca puso como un requisito que se convirtieran a su religión. Nunca les dijo: conviértete a mi religión y yo te sano. No, de ninguna manera. Y el día de hoy es lo mismo, ¿verdad? La salvación solamente podemos obtenerla, o solamente la puede obtener la gente por medio de escuchar la palabra de Dios. No hay otro medio. Dios lo quiso así. Fíjense lo que dice en 1 de Corintios 1:21. Dice la Escritura: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación, ¿verdad? Imagínense que nosotros tuviéramos que conocer a Dios, o que nosotros tuviéramos que conocer a Dios por medio de la ciencia. Pues muchos no lo conocerían, porque muchos no estudiamos tanto, ¿no? A lo mejor unos sí, otros no. Pues no fue por medio de la ciencia que Dios quiso que lo conociéramos, sino por la locura de la predicación del Evangelio. Así lo quiso Dios, y por eso le dejó el mandato a sus discípulos, ¿verdad?, que hicieran eso. A nosotros nos dejó el mandato a que predicáramos el Evangelio. ¿Para qué? Para que la gente pudiera ser salva, ¿verdad? Entonces continúa Pedro en el versículo número 15, y dice: y cuando comencé a hablar, ¿qué estaba hablando Pedro? ¿Qué estaba hablando en esos momentos? El Evangelio, ¿verdad? Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, ¿verdad? ¿Cuál era el principio de que estaba hablando Pedro? El día del Pentecostés. El día del Pentecostés, cuando fueron bautizados por el Espíritu Santo todos, ¿verdad? Y dice en el versículo número 16: entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Les estaba recordando lo que había dicho el Señor, nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender, ¿verdad? Y esto lo vemos en Hechos número 1, versículo 4. Dice la Escritura: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuándo sucedió esto? En el momento en que Jesús ya iba a ascender. Les dejó esa promesa y les había dicho de que iban a recibir el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces aquí vemos que la salvación solo viene por medio de escuchar la palabra de Dios. No hay otro medio. Nosotros, como discípulos de Cristo, debemos de tener bien claro esta situación, porque habrá mucha gente que nos llame a cumplir una religión, a practicar una religión como el medio de poder ser salvos. Y la Escritura no lo dice así. La Escritura solo dice que por medio de escuchar la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver el punto número 3. El arrepentimiento es la señal de vida eterna. ¿Cómo podemos saber que una persona ha nacido de nuevo? ¿Cómo podemos saber que una persona que ha escuchado el mensaje del Evangelio ha sido efectivo? ¿Ha nacido de nuevo? ¿Cómo podemos saberlo? Pues una señal hay, dice la Escritura. Una señal hay, y es que hay arrepentimiento en su vida. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es dejar de hacer las cosas que yo hacía antes. ¿Y entonces qué voy a hacer el día de hoy? Pues darme la vuelta y obedecer a Cristo, ¿verdad? Desde el día de hoy.
Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento es empezar a obedecer lo que mi Dios dice, ¿verdad? Y hacer las cosas como Dios manda. Porque el día de hoy, ¿por qué está en problemas el mundo? Porque la gente hace las cosas a su manera y no como Dios manda, ¿verdad? Dice el versículo número 17, si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Verdad? Aquí les estaba diciendo, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Quién era yo para oponerme a los designios de Dios? ¿Verdad? Y si Dios quiere que también los gentiles reciban el don del arrepentimiento y el don de la fe, ¿quiénes somos nosotros para decir no? O para decir no, si cumplen esta religión y si la practican, pueden ser salvos. ¿Quiénes somos nosotros para poner requisitos y dejar fuera la voluntad de Dios? ¿Quiénes somos? Les estaba diciendo Pedro, ¿verdad? Entonces, por eso, estos personajes empezaron a entrar en razón. Empezaron a entrar en razón de lo que Dios quería. ¿Cuál era la voluntad de Dios, verdad? El arrepentimiento es un don de Dios. El arrepentimiento es un nuevo propósito en nuestras vidas, ¿verdad? Eso es el arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento en la vida del creyente, del nuevo creyente, es porque ya tiene un nuevo propósito en su vida. Ya hay un nuevo propósito. ¿Cuál es el nuevo propósito de cada uno de nosotros? ¿Cuál es el nuevo propósito que ha puesto Dios en nosotros? ¿Cuál es el nuevo propósito? El obedecer a Cristo, el obedecer a su Hijo. Ese es el nuevo propósito que nos ha dado Dios. ¿O seguir obedeciendo al diablo? ¿Seguir obedeciendo al enemigo? No, ¿verdad? Ese ya no es el propósito nuestro. El propósito del nuevo creyente es obedecer a Jesucristo. En 2 de Timoteo 2, 24 al 26 dice de esta manera: y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe de ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Se está refiriendo a nosotros cuando prediquemos el Evangelio. Se está refiriendo a nosotros cuando llevemos la palabra de Dios a la gente, ¿verdad? Y dice, y un siervo del Señor no debe de andar peleando o discutiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Más bien debe de ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe de corregir a los adversarios. ¿Cómo debemos de hacerlo? Con humildad. ¿Con la esperanza de qué? De que Dios les conceda el arrepentimiento para que conozcan la verdad, ¿verdad? De modo que se despierten o que abran sus ojos y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Esta es la actitud que debe de tener el siervo de Dios. De una manera humilde, ¿verdad? Sumisa. Nosotros debemos de predicar la palabra de Dios. Y cuando alguien nos diga, no, es que a mí me enseñaron de esta manera, nosotros debemos de corregir, ¿cómo? Con amabilidad, sin irritarnos. ¿Para qué dice la Escritura? Para que a ver si Dios quiere darle también el don del arrepentimiento a esa persona. ¿Para qué? Pues para que conozcan la verdad y esa verdad los haga libres. Dice la Escritura, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, ¿verdad? Entonces continúa diciendo Pedro en el versículo número 18 y dice, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, como que de una manera todavía no muy convencidos, estos personajes decían, bueno, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, ¿no? Lo decían como todavía no muy convencidos. Y vamos a ver que esta misma actitud continúa. Sí, bueno, ellos en ese momento aceptan la decisión y la voluntad de Dios, pero como a regañadientes, ¿verdad? Sí, como a regañadientes, porque vamos a ver toda esta actitud hasta el capítulo 15. Vamos a ver ahí el primer concilio que se da
¿verdad?, en la iglesia cristiana. Es el primer concilio, la primera reunión de los primeros cristianos para determinar qué es lo que se tenía que hacer. ¿Quién es el que debía estar en la iglesia cristiana, ¿verdad? Bueno, pues entonces aquí estos personajes, de una manera a regañadientes, dicen: pues de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. No puede haber nueva vida si no hay arrepentimiento en la vida del creyente. Esa es la señal. El nuevo propósito es reconocer a Cristo como el Señor del universo, como el Señor de nuestras vidas. Él es el que manda, el que tiene todo el control. Él es el dueño de todo. Si no hay esta actitud en el nuevo creyente, entonces quiere decir que no hay señales de vida. Es que mucha gente dice: no, es que ya Jesucristo es mi Salvador, yo ya lo recibí como mi Salvador. Pero la señal es que lo recibas como Señor, que lo reconozcas como el Señor de tu vida, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, que el que gobierna hoy todo el universo, como el que Él tiene control, y que todas sus decisiones que Él tome, nosotros tenemos que respetarlas. De tal manera que estos judaizantes estaban oponiéndose a la voluntad de Dios. Estaban oponiéndose a la voluntad de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para oponernos a la voluntad de Dios? Porque en algún momento en nuestra mente podemos decir: no, es que a mi vecino no, a ese vecino yo no le voy a hablar. ¿Cómo se porta, no? O cuántas cosas me ha hecho. A mi tía, no, ¿cómo le voy a predicar a mi tía? No, de ninguna manera. Yo prefiero que se pierda, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para decidir quién se salva y quién no se salva? ¿Verdad? Nuestro Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ese es lo que tiene en el corazón nuestro Dios, que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver el capítulo 45 de Isaías, donde nos muestra que Dios es el Dios soberano. Ahora yo se los voy a leer, pero ustedes pueden estudiarlos en esta semana, pueden estudiar este capítulo. Es muy importante, porque aquí Dios se manifiesta a través del profeta Isaías y nos dice que yo soy Dios. ¿Por qué se oponen a mi voluntad? ¿Por qué se oponen a lo que yo quiero? ¿Qué acaso ustedes son más que yo? Entonces yo les voy a leer el capítulo, ustedes lo van siguiendo y lo van analizando y van viendo exactamente lo que el profeta decía. Fíjense lo que decía el profeta Isaías. Dice la escritura en Isaías 45. Isaías dijo: Dios hizo que Ciro llegara a ser rey de Persia. Esto sucedía cuando, después de que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Se acuerdan cuando se llevaron a Daniel y a sus amigos? Y a todo el pueblo de Israel se los llevaron cautivos. Y allá los tenía cautivos, ¿verdad? Pero llegaba el momento en que debían de ser liberados. Y para esto Dios quiso que fuera un gentil, que fuera un rey gentil, que no fuera un judío, sino fuera un rey gentil el que tomara la determinación de liberar a su pueblo. Y Dios está diciendo aquí: y si yo lo quiero así, se tiene que hacer lo que yo quiero. Entonces aquí está narrando esta historia. Dice, Isaías dijo: Dios hizo que Ciro llegara a ser rey de Persia. Le permitió dominar a las naciones y dejó desarmados a sus reyes. Dios hizo que ninguna ciudad resistiera a los ataques de Ciro. Entonces Dios le dijo: yo avanzaré delante de ti y convertiré los montes en llanuras y romperé los portones de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Yo te daré tesoros escondidos que tengo en lugares secretos. Así sabrás que yo soy Dios, el único Dios de Israel. Israel es mi pueblo elegido y mi fiel servidor. Por amor a Él, y aunque tú no me conocías, yo te llamé por tu nombre y te di el título de rey. Yo soy Dios y fuera de mí no hay otro. Tú no me conocías, pero yo te preparé para la lucha, para que todo el mundo supiera que yo soy el
el único Dios. Yo he creado la luz y la oscuridad, y yo hago el bien y envío la desgracia. Yo soy el único Dios y solo yo hago todo esto. Isaías dijo: que Dios mande justicia desde los cielos, que la justicia descienda como rocío del cielo, como lluvia de las nubes, que haya justicia en la tierra y Dios traiga salvación. Dios dijo: el barro no le dice al alfarero: ¿qué estás haciendo? Ni la vasija lo critica, diciendo: tú no sabes trabajar. Un hijo no le reprocha a sus padres el haberlo traído a este mundo. Por eso, yo, el Dios Santo, que formó al pueblo de Israel, les digo: ustedes no pueden pedirme cuentas sobre el futuro de mi pueblo, ni enseñarme lo que debo hacer. ¿Acaso nosotros debemos de decir quién debe de formar su pueblo? ¿Quién debe de formar parte de su pueblo? No, ¿verdad? Aquí está diciendo Dios: yo hice la tierra y sus habitantes, yo extendí el cielo con mis manos, y allí coloqué los astros, y hice triunfar a Ciro, el rey de Persia, y ahora lo ayudaré en todo para que reconstruya Jerusalén, que es mi ciudad. Ciro pondrá en libertad a los israelitas que viven como esclavos en el país de Babilonia. Los liberará sin pedirles nada a cambio. Y así fue. Dice la historia, si ustedes la estudian, así fue. El rey de Persia los dejó ir sin pedirles nada a cambio. Al contrario, le dio a Daniel, a los personajes que regresaron a Israel, todo lo que necesitaban para que reconstruyeran el pueblo. Y en el versículo número 14 dice: Dios también le dijo a Israel: los campesinos de Egipto, los comerciantes de Etiopía y los hombres de Jabá, que son todos muy altos, desfilarán ante ti y se volverán tus esclavos. Se arrodillarán ante ti y te dirán: solo entre ustedes está Dios, no hay ningún otro. Isaías dijo: Dios nuestro, tú eres un Dios misterioso, el Dios salvador de Israel. Todos los que fabrican ídolos se llenarán de vergüenza y serán humillados y quedarán en ridículo. Pero el pueblo de Israel los salvará. Pero al pueblo de Israel lo salvarás para siempre y nunca más se llenará de vergüenza ni volverá a ser humillado. Isaías dijo: Dios desafía a los ídolos y dice: yo soy el único Dios. Yo he creado los cielos y he formado la tierra para que sea habitada. Y no formé la tierra como un desierto seco, ni hablé desde un lugar oscuro y secreto. Tampoco les dije a los israelitas: búsquenme, pero no me encontrarán. Yo, el único Dios, siempre hablo con la verdad. Y por eso les digo a la gente de los pueblos que han escapado con vida: reúnanse y acérquense. Hay gente ignorante que carga ídolos de madera y ora a dioses que no pueden salvar. Esa gente no entiende nada. Vamos ante el juez para ver si pueden responderme. ¿Quién anunció estas cosas mucho antes de que sucedieran? Fui yo, el único Dios, y no hay otro Dios fuera de mí. Solo yo tengo el poder para ofrecer justicia y salvación. Vengan a mí. ¿Quiénes? ¿Nada más los judíos? ¿Nada más los circuncisos? Vengan a mí todos los pueblos que habitan en lugares lejanos, y yo los salvaré, porque soy Dios y no hay otro. Lo que digo es verdad, y mis palabras no dejarán de cumplirse. Ante mí, ¿solo los judíos? ¿Solo los circuncisos? ¿Dice la Escritura? No, ¿verdad? Dice: ante mí todos doblarán rodilla y me adorarán. Les juro que así será. Entonces todos dirán: solo Dios puede dar la victoria. Los que se enojaron conmigo se llenarán de vergüenza y volverán a obedecerme. Gracias a mí, los israelitas triunfarán y se llenarán de orgullo. Este capítulo 45 de Isaías nos muestra que Dios es el único Dios vivo y verdadero y al que debemos rendirle culto, ¿verdad? Dios le dijo a Abraham, ¿se acuerdan? Dios le dijo a Abraham, le dijo: en ti serán benditas solo las familias judías. Les dijo: todas las familias de la tierra, ¿verdad? Por eso estos judaizantes no tenían por qué poner pretextos o reglas para que dijeran: solo estos pueden ser salvos, ¿verdad? Ni tampoco ninguna religión el día de hoy
puede poner requisitos para quién puede ser salvo, ¿verdad? Tampoco. Y el profeta Joel también, en la prédica de Pedro, cuando su primera prédica, vimos que el profeta Joel dijo: derramaré de mi espíritu sobre las familias judías. Nada más, ¿no, verdad? La escritura dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre toda carne. Aquí es enfático Dios, sobre toda carne. Dios les había dado un nuevo propósito también a los gentiles. ¿Quién podría oponerse a la voluntad de Dios? Concluyamos. Nos queda bien claro que la iglesia de Cristo no la conforma quienes practican ritos y costumbres de hombres, sino quien ha sido elegido por Dios. Solo quien ha sido elegido por Dios. La salvación solo puede ser por la palabra de Dios y no mediante el cumplimiento de la ley o por obras. Por medio de ella podemos recibir el don del arrepentimiento, ¿verdad? Y de la fe, por medio de la palabra de Dios. Aquel que sigue haciendo las cosas a su manera, pues sigue muerto en sus delitos y pecados. Y no está dando señales de vida, ¿verdad? De que ha nacido de nuevo. Cristo es el Señor de nuestras vidas. Solo a Él debemos obedecer y agradar. Oremos, hermanos. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por este mensaje que nos has traído el día de hoy, Señor. No somos nadie nosotros para oponernos a tu voluntad, Dios. Tú has querido que todos procedan al arrepentimiento, Dios. Y nosotros no somos nadie para oponernos, mi Dios, o para poner reglas y reglamentos, o para imponer religiones. Gracias, Dios, porque el día de hoy nos has mostrado mediante esta porción que tú tienes el control, que tú eres el Dios soberano y que tu voluntad nadie la puede romper, porque tú eres el creador del cielo y de la tierra. Gracias, Dios, porque aunque haya grupos como lo hubieron en la época de Pedro, que se oponen a tu voluntad y que ponen requisito tras requisito, tú nos has dicho el día de hoy que solamente por la predicación de tu palabra la gente puede ser salva. No hay otro medio. Tú elegiste ese medio, la predicación de tu evangelio. Gracias, Dios, te damos en esta hora por lo que nos has revelado. Y el día de hoy también nos has revelado que solo hay una señal para saber si nosotros hemos nacido de nuevo. Y esa señal es si hubo arrepentimiento en nuestras vidas. Si yo he dejado de hacer las cosas a mi manera, si he dejado de obedecer lo que me designa el mundo y he empezado a obedecer lo que tú me dices, para empezar a hacer las cosas como Dios manda. Gracias, Dios, por revelarme todo esto el día de hoy. Te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.